Hola, mucho gusto. El detector de cruce por cero funciona de la siguiente manera. Tenemos aquí para representarlo un generador de señales que será como o en dado caso en un sistema físico, este se vendría siendo algún sensor, algo que entregue una señal que nosotros querramos manipular o medir. Acá tenemos un osciloscopio para poder entender cómo es que entra la señal y cómo es que sale, qué clase de manipulación hace el detector, hace el OPAM. Y aquí tenemos el 741, un OPAM 741 o un OPAM muy común. Y esta resistencia de acá sería lo que nosotros entenderíamos como una carga dentro de un circuito. En este caso tenemos una señal, cualesquiera nuestra señal será la señal amarilla. La señal amarilla está aquí representada por un pico de 2 voltios. Va de 2 voltios positivos a 2 voltios negativos. Y la señal de salida es esta, que tiene un voltaje de saturación del OPAM. Está en su modo de saturación. Si el OPAM tenía una corriente de entrada de 10 voltios, aquí lo podemos ver, tenía 10 voltios a la entrada de la alimentación. Entonces, si el OPAM consume un voltio, lo que vamos a notar aquí es que la corriente de saturación será de 9 voltios. O sea, aquella corriente máxima que puede aquel voltaje máximo que puede soportar, que puede saturar a al OPAM será el mismo voltaje de alimentación. O sea, pues los 10 voltios menos un voltio del consumo del OPAM. Ese es el voltaje de saturación. Cada que el cada que el cada que la señal de entrada cruza por cero, entonces el OPAM también va a mostrar ese voltaje, va a mostrar su voltaje de saturación. Y de esta forma entonces es como se entiende que funcionaría un detector de alguna señal. En cuanto a la señal de de algún positivo, por menor que sea la señal de entrada, a la salida podemos serviría como alguna especie de amplificador, porque pues la señal de salida estaría siendo muy grande, aunque no necesariamente tiene que ser tratado de esta manera como un amplificador. En este caso sí, porque nuestra señal de entrada era muy menor y nuestra señal de salida pues era más grande. Pero más adelante podemos ver cómo serían cómo sería la amplificación. Ahora nuestro segundo circuito. Veamos aquí la diferencia con el anterior. Tenemos en la entrada inversora una fuente de 5 voltios. ¿Por qué? Ahí les va. Pues en esta ocasión, si nosotros recibimos una señal de entrada por nuestro generador de señales, dicha señal solamente va a hacer que nuestro PAM
muestre algún voltaje solamente si esa señal está por arriba de la señal contraria de la señal contraria, o sea, de los 5 voltios contrarios. Si es arriba de 5 voltios, entonces el voltaje de la entrada no inversora, entonces va a activar nuestro PAM y va a mostrar entonces va a activar nuestro PAM. En caso contrario de que la señal sea menor a 5 voltios, no se va a notar. Podemos ver aquí la señal A. El canal A es el amarillo y el canal A está de esta manera. Tenemos acá la señal de entrada de 6 voltios con un pico de 6 voltios. Y la señal de salida, aunque es un poco mayor, es de 9 voltios. El principal objetivo es que solamente va a empezar a dar un voltaje, a dar una señal saturada de 9 voltios cuando cuando la señal llegue más arriba de 5 voltios. O sea, aquí no se alcanza a visualizar muy bien, pero por ejemplo, si colocamos nuestra señal en si hacemos mejor nuestra señal, una señal sinusoide, si tuviéramos una señal sinusoide se vería mejor. Ahí pueden ver la señal de saturación. La señal de saturación empieza no en 0 como el anterior, sino que comienza debe ser mayor a 5 voltios. Vamos a detenerlo por acá. Vamos a ver. Es por acá. Acá, por ejemplo, tenemos una señal de 5.75 y es cuando el cursor por fin, bueno, la señal de salida del canal B por fin empieza a emitir corriente, una corriente de 9 voltios. Como anteriormente habíamos dicho, que era el voltaje máximo que iba a mostrar nuestro PAM, porque pues era el voltaje de alimentación menos un voltio de la alimentación del mismo PAM. Veamos ahora cómo funcionaría el amplificador, ahora sí. En este caso es no inversor porque estamos conectando nuestra señal de entrada en la parte no inversora, en el pin no inversor del OPAM. En este caso tenemos una alimentación de 24 voltios, pero ahora ya no solamente lo estamos alimentando por el lado positivo, sino que también tiene una alimentación negativa por el pin 4, también de 24 voltios.
El OPAM tiene un consumo en positivo de un voltio y en negativo tiene un consumo de 2 voltios, para tenerlo en cuenta. En este caso, si nosotros queremos multiplicar, valga la redundancia, multiplicar es la señal de entrada, tendríamos que hacerlo por un arreglo de resistencias de este estilo. En este caso ya está configurado que si tenemos una señal, por ejemplo, una señal de 2 voltios, nuestra señal pico de salida debería multiplicarlo aproximadamente unas 10 veces. En este caso tenemos unos 21 voltios, son casi eso, 21 voltios arriba y 22 voltios abajo. ¿Por qué? Lo estamos multiplicando más de 10 veces, pero sí tiene una diferencia entre la señal de salida, que es positiva, y la señal de salida negativa. Sí hay una diferencia entre una y otra. Son un poquito de esta manera entonces es que se entendería realmente que una señal muy pequeña puede amplificarse de esta manera, y podemos seguir jugando con las resistencias para amplificarlo un poco menos tal vez, o mucho más. Ahora, la diferencia con el anterior circuito es que ahora vamos a mostrar una señal senoidal. De nuevo entramos a nuestro generador de señales y le decimos acá qué tipo de señal queremos, una señal sinusoide. Digamos que queremos un voltaje un poco mayor, tal vez un poco menor, no importa. Digamos que queremos voltaje de una señal de entrada de 2 voltios. Una señal de entrada de 2 voltios que la queremos amplificar al menos unas 10 veces. Y esa sería nuestra señal de salida de 20 voltios. Si queremos amplificarlo 10 veces también. En este caso solamente sería eso. Para esta parte seguimos teniendo lo mismo, solamente que podemos variar entre entre el tipo de forma de la señal que queremos enviar. Veamos ahora como práctica número 5 el amplificador inversor. Ahora la diferencia es que en vez de meterlo al pin no inversor, al pin más, lo meteremos al pin inversor. Esto con la finalidad de que, por ejemplo, si tenemos una señal negativa, la invirtamos y ahora a la salida sea una señal positiva. Por ejemplo, si tuviéramos una señal, en este caso una señal negativa, tenemos acá unos 3.75, 3.90, 3.60, 75 voltios a la salida. No es muy exacto, pero es algo mi cursor no es muy exacto, pero es por ahí. Tenemos clear out cursors. Tenemos alrededor de unos 3.75 voltios negativos que están entrando, y solamente si la corriente es negativa, la señal del OPAM va a invertir esa señal negativa
y nos va a entregar la corriente el voltaje amplificado. En este caso sería de 72 o de 22 voltios. En este caso lo que hace el op-amp es invertir una señal negativa a positiva y amplificarla al mismo tiempo. Realmente, cambiando un poco las cosas, digamos ahora que la señal es senoidal. En este caso, bajo la misma configuración de siempre, queremos amplificar una señal 10 veces y nuestra señal viene así. Primero tenemos una señal de entrada de alrededor de 2 voltios. Aquí se puede ver 2 voltios. Tenemos una señal de entrada de alrededor de 2 voltios y la amplificamos 10 veces y aquí llega como a los 20, debería llegar a los 20 voltios. Un pico de 20 voltios. Y así es como se vería si la señal fuese sinusoide. Eso sería todo. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.